Hola, bienvenidos a la clase de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a estudiar un nuevo método de resolución de las ecuaciones diferenciales y este método se llama método de factor integrante. Para empezar, la ecuación diferencial tiene que tener la forma de una ecuación diferencial lineal. Recuerden que para que sea una ecuación diferencial lineal, los coeficientes de las derivadas de y la y tienen que ser todos polinomios de x. La y sus derivadas tienen que ser lineales, es decir, tienen que tener exponente 1. Entonces, para empezar, esta es la forma que tiene que tener para poder resolver por el método de factor integrante. Tenemos que hacer que este tiene que ser un coeficiente 1, este polinomio, tengo que eliminar de acá, es decir, tiene que aparecer solamente derivada de y respecto de x, y para hacer eso voy a dividir toda la expresión, todas, por a sub 0 de x. Así, a sub 0 de x y acá a sub 0 de x. Entonces, aquí vamos a poder simplificar y nos va a quedar derivada de y respecto de x. Una forma más simple de anotar es escribir y prima. Esto voy a sustituir por un p de x, es decir, un polinomio de x, es decir, más p de x multiplicado por y es igual. Este coeficiente voy a sustituir por una f de x. Entonces, esto es igual a f de x. En estas condiciones se puede hallar el factor integrante. ¿Y qué es el factor integrante? Es una función u de x que tiene que ser igual a e a la integral de p de x por diferencial de x. ¿Cuál es? Es este polinomio que tengo delante de la y. Ese es el factor integrante. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar ese factor integrante por toda la ecuación diferencial. Entonces voy a tener e a la integral de p de x por diferencial de x multiplicado por esta expresión y prima más p de x por y es igual, aquí también, e a la integral de p de x por diferencial de x y eso multiplicado por f de x. Podemos observar que esto es, voy a hacer la distributiva aquí, esta expresión, voy a distribuir y entonces va a ser e a la integral de p de x por diferencial de x por y prima más p de x por e a la integral de p de x por dx multiplicado por y es igual. Esta expresión voy a copiar igual, e a la integral de p de x por dx por f de x. Si ustedes se fijan, esto es el desarrollo de la derivada respecto de y. ¿De qué cosa? Del factor integrante, este es el factor integrante, por la función y. Es igual y esta parte se copia igual. ¿De dónde podemos decir de que esto que tengo acá es la derivada respecto de y, de esta función? De considerar, miren, si yo hago la derivada de un producto respecto de y, en este caso va a ser respecto de x, perdón, esto tiene que ser respecto de x. Si yo hago la derivada de esta función, va a ser e a la u por la derivada de u, e a la u es e a la u por la derivada de u que va a ser p de x, por esto sin derivar, acá, más la derivada de esto por esto sin derivar, acá está. Entonces yo puedo considerar de que este que tengo acá es la derivada respecto de x del factor integrante multiplicado por la y. Luego,
para poder hallar, acuérdense que lo que yo tengo que hallar aquí es la función. Para eso voy a aplicar integral en ambos miembros. Integral respecto de x en ambos miembros. Y entonces, la integral de la derivada de x es igual a esta función que tengo acá, es decir, e a la integral de p de x por dx por y es igual, me va a quedar esta expresión. La integral de e a la p de x por dx por f de x por dx. Y lo único que tengo que hacer es despejar de acá la y. Esto que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, y es igual a la integral de e a la integral de p de x por dx por f de x por diferencial de x, todo sobre e a la integral de p de x por dx. Bueno, de esta forma, entonces lo que podemos considerar de que esta sería la fórmula para hallar la ecuación o para hallar la solución de una ecuación diferencial por el método de factor integrante. Bueno, vamos a resolver ahora un ejemplo con una ecuación diferencial sencilla. No hace falta memorizar esta fórmula, lo que tenemos que hacer es seguir cada uno de estos pasos. Bueno, voy a borrar esta parte para poder resolver por el método de factor integrante. Bueno, esta es nuestra ecuación diferencial y nosotros vamos a utilizar este método de factor integrante para poder resolver o para poder hallar la función f de x y igual a c, que es nuestra función general, nuestra solución general. Bueno, en primer lugar nos fijamos si esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. Para que sea lineal, las y sus derivadas tienen que tener exponente 1. Eso es lo que tienen. Los coeficientes de la y sus derivadas tienen que ser polinomios de x. Polinomio de x, esto es una constante, se puede considerar que es un polinomio de x porque está multiplicado por un x a la 0, que al final de cuentas es menos 4, y esto también es un polinomio de x. Entonces cumple la condición de que se puede resolver por el método de factor integrante. Segundo paso, tenemos que hacer que esto sea un coeficiente 1. Para que sea un coeficiente 1, toda la expresión voy a dividir por este término. Entonces, voy a dividir por x, voy a dividir por x y voy a dividir por x. Entonces voy a tener acá coeficiente 1 y va a ser diferencial de y sobre diferencial de x menos 4 sobre x por y es igual. Acá, por ejemplo, puedo simplificar, entonces me va a quedar x a la quinta por e a la x. El factor integrante va a ser este, recordamos que es la p de x. El factor integrante tiene que ser una u de x que tiene la forma de e a la integral de p de x por diferencial de x, en donde la p de x es esta expresión. Entonces, u de x es igual a e a la integral de menos 4 sobre x por diferencial de x. Vamos a resolver esta expresión y va a ser e a la menos 4 integral de diferencial de x sobre x. Esto es logaritmo natural de x. Entonces tengo e a la menos 4 logaritmo natural de x, aplicando propiedad que tienen las potencias y el logaritmo. Esta u de x va a ser e
a la logaritmo natural de x a la menos 4. Eso es mi factor integrante. Exponencial y logaritmo natural son funciones inversas. Yo puedo anular esto, entonces el factor integrante es igual a x a la menos 4. Este factor es el que voy a multiplicar por toda la ecuación diferencial, entonces voy a tener expresado así, x a la menos 4 por, esto voy a sustituir por esta notación, acá voy a tener menos 4 sobre x multiplicado por y, es igual a x a la menos 4, que es el factor integrante, multiplicado por e a la quinta por e a la x. Esto habíamos dicho que es el desarrollo de la derivada respecto de x de el factor integrante por la función y. Es igual, aquí aplicamos propiedad de las potencias, me va a quedar x por e a la x. Luego aplicamos integral en ambos miembros respecto de x y entonces tenemos que la integral de la derivada respecto de x es la misma función, entonces voy a tener x a la menos 4 por y es igual. Esto tenemos que resolver por medio de una integral por partes. ¿Se acuerdan que para poder resolver por medio de una integral por partes, voy a hacer aquí en cálculos auxiliares? Tenemos que tener una, por ejemplo acá tenemos una función algebraica, una función exponencial. Tenemos que hacer una sustitución. La algebraica va a ser la u, que se va a derivar. La exponencial va a ser la db. Entonces, se deriva y acá se integra. Y por la fórmula que dice u por b, esto va a ser x por e a la x menos b por du. Integral de b por du. Y nuevamente esto va a ser x e a la x menos e a la x. Bueno, este resultado voy a traer hacia acá. Entonces, escribíamos x a la menos 4 por y es igual x e a la x menos e a la x. Luego, más me olvidaba mi constante c. Esta expresión, que es el factor integrante, voy a pasar, está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo, entonces la y es igual a x e a la x menos e a la x más c, todos y cada uno va a estar dividido por x a la menos 4, x a la menos 4, x a la menos 4. Entonces, y va a ser igual a, esto al subir va a ser x a la cuarta, por esta x va a ser x a la quinta, e a la x, esto arriba va a ser x a la cuarta por e a la x, y esto va a ser c por x a la menos 4. Entonces, de esta manera, aquí voy a tener la solución general, esta es la solución general de la ecuación diferencial lineal dada por el método de factor integrante.